un desenlace fatal. Cirugías, ejemplo de cambio valvular, prótesis de cadera, cirugías de trasplante, que serían cirugías grandes donde el riesgo es alto. No se recomienda hacer ECG a aquellas personas que son asintomáticas, pero aquí ya viene la controversia. El cardiólogo opina diferente. El cardiólogo puede hacer electros a cualquier persona. ¿Qué le respalda al cardiólogo? Un poco le respalda la parte privada económica y en otro le respalda la parte legal. En nuestra normativa boliviana, lamentablemente, te dicen, ¿por qué no le ha pedido una valoración? Cuando la valoración puedes hacerla vos mismo dentro del quirófano. Ustedes, como médicos generales, de hecho, que cuando terminen de dar cardio a fin de año, mínimamente el mínimamente. Y si no, tienen todavía 2 o 3 años para aprender de sus bases de enfermedad, de sus libros, de conocimiento de ley, porque es una obligación saber. Dentro de la residencia médica prácticamente no sabes leer el electrocardiograma dentro de los primeros meses de la residencia. Chao, la residencia se saca. Porque es que los requisitos básicos que tienen que saber mínimamente la sacar el ritmo, la frecuencia, el buena patología, tampoco se pidan niveles bien especializados. Entonces, con el electrocardiograma ya tenemos la primera encuentro con el cardiólogo. Nosotros debemos hacer la evaluación cardíaca dentro de la cirugía al vivo mientras se está operando. Y a veces nos pedir que viene impresos con grasa, que debe ser en 20 días, 20 días, ya no es el mismo. Puede haber una orientación de cómo era la frecuencia, cómo era el ritmo en ese momento, pero ya en el punto de la vida ya no es lo mismo. Otro examen que ahora de moda en estos exámenes también la cirugía. ¿A quiénes se piden? Igualmente se pide a las personas que tienen un riesgo pulmonar o riesgo cardíaco. Que es lo que vemos en realidad en una de las tórax. Si el pulmón está una ventilando, si tiene áreas no ventiladas, hipoventiladas, especialmente tenemos a la corazón. El corazón conserva su forma o se encuentra así como en el aire de la derecha. Un corazón como el de Bogotá, un corazón grande, un corazón diabético, que tiene debe tener problemas valvulares de deficiencia y que es en anestesia de originalidad puede haber medicina de anestesia. Entonces, nosotros vemos un sitio o un corazón buscando la función pulmonar y la función cardíaca. Si se memoriza la imagen de la izquierda, es pulmones en casa bien ventilados, bien negros, así se puede ver sus ángulos, puede ver la salida cardíaca bien delimitada, sus vértices, todo eso puede ver. Y vemos estas radiografías pueden ver cómo están los pulmones nivelados mismos. Parece que ya no hubiera pulmones, entonces por esta situación es que se están bien, pero están súper ventilados. Inclusive en la imagen de la derecha, a pesar de que los pulmones grandes no están bien. En cambio, en estas imágenes pueden ver que los pulmones prácticamente no existen. La saturación cae a niveles extremos de 30 y los pacientes prácticamente se ahogan vivo. Si nosotros complementamos esas imágenes con lo que es la tomografía de pacientes COVID, pueden ver la primera imagen como el monito está caliente, unas manchas blancas parecen algodón, como que tienen vidrios delgados.
que son áreas que ya no están funcionando. Son áreas que se han colapsado, se han saturado, que están sin aire, se han colapsado. Entonces también pueden ver que desde este pulmón causando de más adelante van a ir las verdes están funcionando. Entonces, si son situaciones bien complicadas, que están bien por ahora, porque nuestro mundo se encuentra de esa manera. En otros cosas visuales también se puede ver la nota cardíaca y como los pulmones están tomados. Esta tomografía es de hoy. Justamente necesita por la imagen que esta el paciente que está hoy buscando una terapia y como se ve estas pulmones están bien apagadas. Tiene que tener cuidado. La tomografía hoy en día es un examen inclusive precoz a la prueba de positividad. Las personas que enferman COVID, sean sintomáticas o asintomáticas, de alguna manera generan una lesión pulmonar. Los jóvenes, que son los que se creen los inmunes, los que ya tienen la vida por delante, ya han pasado como un simple resfrío, de hecho que ya tienen una ligera lesión pulmonar en su interior que solamente una tomografía podría revelar. Pero ellos se dan cuenta por la falta de aire, por el cansancio que tienen, ya no pueden correr la cuadra como antes, ya no pueden subir las gradas, tienen una ligera molestia y solamente se revierte con fisioterapia respiratoria. El hematocrito y la hemoglobina, como ustedes saben, son dos pruebas laboratoriales hechas en la sangre, que mucho podemos decir de esto, como si fuera del laboratorio que nos dice que va o no va a sangrar o con cuánto de sangre está. Pero también es un laboratorio que no tendría que ser muy importante o muy de rutina, porque al margen genera confusiones. Y les voy a explicar qué confusiones generan en nuestro medio el hematocrito y la hemoglobina. Los libros relatan que los valores normales de hemoglobina son hasta de 10 gramos por decilitro, y que por debajo de ese valor ya necesitarían transfusiones. Por encima de ese valor son pacientes poliglobúlicos llenos de eritrocitosis, que no necesitan, más bien necesitan ser sangrados o desangrados para aliviar un poco esa densidad que tienen en su sangre. Si yo les pongo el ejemplo de que aquí, en el caso de un niño de 3 meses, el valor dice 9,5, o sea, está por debajo de 10. Si nos regimos a la regla de que pacientes por debajo de 10 necesitan transfusión, este niño necesitaría una transfusión. Pero este niño va a ser sometido simplemente a una radiografía o va a ser sometido a una tomografía. Y en los servicios de pediatría a veces les piden transfusión de sangre para una radiografía o transfusión de sangre para una tomografía o para un examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque van manejando valores errados. La hemoglobina y el hematocrito varían de acuerdo al nivel del mar que estemos. Mientras más altos estemos, más concentrados vamos a ser. Nuestra poliglobulia va a estar presente, vamos a tener más glóbulos rojos y eso va a generar que nuestro hematocrito sea más alto. Pero también al mismo tiempo te puede hacer confundir, indicando que tu sangre está concentrada, pero tu sangre es poca sangre, pero concentrada. Y eso genera también en confusiones. Lo que se está normatizando más bien es de que los criterios de transfusión cambien, los criterios de transfusión se modifiquen y se baje el valor de la hemoglobina de 10 hasta 7.
Entonces, un criterio de transfusión sería hemoglobinas de 7 para abajo, pero siempre y cuando, y eso está condicionado, siempre y cuando no exista o exista una clínica. La clínica de estado de anemia, ustedes saben cuál es, ¿no? Están pálidos, les falta aire, están medio respirando más rápido, o sea, con cataquipnia. Esa es la clínica de una anemia aguda. Entonces, en ese caso, laboratorios de 7, de 8 que acompañen a la clínica ameritan transfusión. Laboratorios que tengan 7, 8 que no tengan clínica, no amerita transfusión. Porque por más bajo que sea el valor, se podría tratar en anemias crónicas donde el paciente ya ha compensado su situación y no necesita transfusión. A no ser que, como también dice ahí arriba, el riesgo de la cirugía sea sangrante. Si vas a someter al paciente a una cirugía muy, muy sangrosa, obviamente que tu hematocrito y hemoglobina te va a orientar a cuánta cantidad de sangre vas a perder y cuánto vas a necesitar. El tiempo de coagulación o los tiempos de coagulación también no está demostrado que alteren mucho el pronóstico en aquellas personas que sean asintomáticas. Por esa misma razón, si ustedes no presentan síntomas, no tienen un riesgo de sangrado, no tienen un riesgo de que van a ser sometidos a alto riesgo, a veces no es necesario pedir esta prueba. Pero en aquellas que toman medicación anticoagulante, aquellas personas que van a ser sometidas a cirugías sangrosas, tienen que pedir. Y aquí estamos nombrando algunos valores que tenemos que manejarlos de memoria, en realidad, para poder interpretar un laboratorio. Todos los tiempos, el de coagulación, el de protrombina, el recuento plaquetario, el fibrinógeno y últimamente el dímero D, que no debe ser menor a 500. El INR es una relación que existe entre el tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación. ¿Qué significa INR? Que es lo que siempre preguntan. La R es rango o índice también en español, índice internacional normatizado o rango internacional normatizado también si fuera utilizando la R, que para nosotros es el más importante el INR que los otros tiempos. Basta que preguntemos cuánto de INR tiene, ya podemos obviar inclusive el tiempo de coagulación o el tiempo de protrombina, porque lo que nos interesa es el INR. Valores de 1 o hasta 1 son normales. El paciente no tiene probabilidad de sangrado. El único sangrado sería si es que te cortan un grande vaso sanguíneo y por ahí de sangre. Pero que tenga problemas de coagulación no sería como indicado con valores de 1. Inclusive de 1 a 1,5 se acepta. De 1,5 a 2 ya no, porque ya son pacientes que están ligeramente anticoagulados y de 2 para arriba ya son anticoagulados y el riesgo de sangrado es alto. Inclusive el colocar una bránula, un equipo de suero, el pinchar la piel ya te genera sangrado y no para, o sea, gotea y gotea. Y si se hace una cirugía abierta, peor todavía, ¿no? Eso en cuanto a la coagulación. Otro tema importante que nos afecta bastante es la glicemia. Los valores normales, ustedes saben, de 70 a 120 o 110, como quieran manejarlo. ¿En qué nos afecta? Nosotros podemos operar a un paciente que está con glucosa alta. No nos hacemos problema, pero el problema está en el posoperatorio. La mortalidad se levanta en el posoperatorio. Por más de que un paciente se muera al día siguiente de la cirugía y el problema, una vez estudiado, sea por glicemia, el problema legal vuelve hasta el comienzo, vuelve a afectar a todo el equipo quirúrgico. La glucosa o la glicemia alta aumenta la mortalidad porque impide que las cicatrices, los cortes que ha hecho el cirujano, cicatricen en el tiempo correspondiente.
Una herida normalmente cicatriza hasta la semana, en 5 a 7 días, ya está cerradito. En cambio, en las personas con glucosa alta o diabéticos, estas heridas tardan en cerrar y sobre lo que están abiertas son focos para infecciones. Los gérmenes que buscan la glucosa se localizan en estas heridas y empiezan a producir infecciones que no cierran, que no ceden. Entonces las heridas se prolongan y el estadio en el hospital también. ¿A quiénes deben de pedir examen de glucosa? ¿A quiénes? A las personas que tienen antecedentes de diabetes, ya sea personales o por antecedentes familiares, a las personas que son mayores y a los menores también, y a los usuarios de corticoides. Los que usan corticoides, bastante corticoides, como la insuficiencia suprarrenal, se disparan en cuanto a la glucosa, y entonces debemos de pedir en ellos. También se puede pedir a cualquier persona, inclusive a ustedes que están saludables, la hemoglobina glicosilada, porque es una prueba que nos puede anticipar inclusive si ustedes tienen o no tienen tendencia a ser a futuro diabético. Esta prueba de la hemoglobina glicosilada se debería de hacer todas las personas que tienen antecedentes familiares de diabetes. No sabemos si por el momento no vamos a causar diabetes, pero más adelante mi papá, mi mamá son diabéticos, entonces yo también podría hacerlo. Entonces, haciendo nuestras pruebas por lo menos una vez al año o cada 6 meses, podemos inclusive adelantarnos si vamos a ir a ese camino o no. ¿Qué estamos viendo aquí? Una tablita donde está mostrando valores de la glucosa, cómo se comporta la glucosa en el ayuno, antes de las comidas, después de las comidas, cuando uno duerme y cuando está en la noche. Como ven, existen variaciones, no son muy significativas, como sería en una persona que está con diabetes, que maneja valores de 200, 300, valores altos. Cuando vemos nosotros un laboratorio, primero nos familiarizamos con el laboratorio del hospital donde trabajamos. Segundo, familiarizamos con el laboratorio donde mandamos nuestras muestras. Pero ¿qué generalmente cuál es el error que comete el médico normalmente? El médico comete este error, vamos a ver aquí de un poquitito, levantar esta tablita más lejos. ¿Qué error cometen los médicos? Ven el nombre, hematocrito, ven el resultado que ha botado el laboratorio y ven su parámetro de referencia. Si encuadra dentro del menor y del mayor, el resultado está bien. O sea, comparamos. Si aquí dice 41, está dentro de esto, positivo, no hay problema. Si aquí dice 4.500.000 y está entre esto, está bien. Leucocitos, 6 millones. Está bien, y así vamos tiqueando uno por uno. Y ese es el primer error que comete el médico, porque se nota que al hacer eso no sabe interpretar un hemograma, no sabe interpretar un laboratorio. Los valores no se los toma de manera individual, los valores se los interpreta de manera conjunta. Cuando se habla de la serie roja, por ejemplo aquí, se tiene que poner en conjunto la velocidad de sedimentación globular, el hematocrito y su hemoglobina. Los tres en uno tienen que valorarse. Puede haber valores normales de hemoglobina con BCG acelerada o retardada. Puede haber valores normales de hematocrito, pero también BCG acelerada o retrasada. O pacientes que están anémicos en los glóbulos rojos, les falta glóbulos, como 3 millones, digamos, pero su hemoglobina y su hematocrito están normal. Entonces, si no interpretamos en conjunto, no vamos a poder dar un diagnóstico más real. Las situaciones que les he mencionado son situaciones de
Poliglobulias son situaciones de insuficiencia renal o están deshidratados, o situaciones donde más bien están muy hidratados, donde la BCG se acelera bastante y la hemoglobina también se nos diluye porque estamos con bastante líquido en el cuerpo. Entonces, no vean de manera independiente. No vean esto encuadra dentro de esto, este encuadra dentro del otro, sino vean en conjunto. Cualquier parte que del laboratorio que vean sea la serie blanca, también tienen que encuadrarla. Y si pueden juntar pruebas como el hemograma y el examen de orina, donde la densidad urinaria nos dice si el paciente está deshidratado o no, si necesita líquido o no, si esa anemia o esa BCG está también dentro de valores normales. Entonces vean en conjunto. Pueden encontrar personas que sangran teniendo buena hemoglobina, pero sus plaquetas disminuidas. O personas que han sangrado en lo más agudo. En este momento te ha cortado tu arteria y te has desangrado 1 litro. Te hacen este laboratorio y va a salir todito los valores normales. No va a mostrar anemia, no va a mostrar baja de glóbulos rojos, no va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque es agudo, pero tus plaquetas ya han bajado, porque ellos han ido directo a tapar la herida formando un coágulo. Entonces, mientras están actuando tus plaquetas que se van consumiendo, los valores de arriba están siendo normales todavía. Entonces, como les digo, vean en conjunto el laboratorio, no vean de manera individual, sino vamos a tener falsas interpretaciones del laboratorio. ¿Preguntas? Hay Doctor, mucho. Dale. perdón. Entonces, en el caso de pacientes que tengan coagulopatías, ¿qué se les tiene que hacer para iniciar lo que es la operación? ¿Cómo le tendríamos que preparar? En este caso sería ahí. Lo ideal es de que mantenga sus tiempos conservados, pero no todo es ideal, ¿no ve? Entonces tenemos situaciones donde el paciente ya tiene enfermedades de coagulación autoinmunes como deficiencias de factores de coagulación, el von Willebrand, cualquiera de esos, o que ya esté tomando pastillas anticoagulantes. O como en el caso actual de este famoso COVID, tenemos que anticoagular al paciente de manera intencional, dándole aspirina o dándole enoxaparina o heparina sódica. Entonces, estamos anticoagulando a un paciente. Y este paciente al mismo tiempo se ha vuelto quirúrgico. Ahí voy. Entonces, es paciente que está anticoagulado y es un paciente que necesita una cirugía. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que ha hecho Vale, ¿no ve? Sí, sí, doctor. En esa situación debemos de revertir a la brevedad posible la coagulación. ¿Cómo se revierte? Con plasma. Plasma que tenga factores de coagulación, plasma fresco. No me refiero a plasma hiperinmune, a esas cosas que al final no funciona para nada, pero la gente sigue cayendo en ese engaño del plasma. Bueno, entonces se tiene que revertir con vitamina B, con ¿qué se llama esto? Con vitamina K, revirtiendo la coagulación y dando plasma fresco donde están los factores de coagulación, en lo posible. Y si no da tiempo, le tienes que administrar sangre, porque la sangre que atiende al plasma tiene también sus factores de coagulación. No tenemos en el medio las compresas de protrombina, que son unas como trapitos, como la compresa de cirugía empapada en protrombina que se coloca encima de las heridas y la herida se deja de sangrar. Eso utilizan en las guerras los soldados que se introducen en los huecos de las balas estas gasas y para de sangrar. Pero en lo posible hay que revertir esta situación. Si están con heparina, hay que darles protamina para revertir esta situación, vale. Está bien, doctor, gracias.
Otro problema que pasamos nosotros y es específico del anestesiólogo es el famoso ayuno. ¿Cuántas veces han escuchado que las cirugías se han suspendido por falta de ayuno? Y aquí ustedes tienen que concientizar a sus pacientes. Cualquier sea la razón por la que un paciente vaya a un hospital, basta que tenga que atravesar la puerta del hospital, tiene que ser sinónimo de que vaya en ayunas, porque con eso gana tiempo. Llegando al hospital, llegando al centro de salud, puede hacerse laboratorios de manera inmediata, pero a veces no se los realiza porque no estaban en el ayuno correspondiente. Entonces, vayan, si van a ir a un hospital, aunque sea un control, vayan en ayunas porque algo puede pasar en el hospital que amerite un laboratorio donde necesita estar en ayunas. ¿Por qué somos tan jodidos nosotros con el ayuno? Por el riesgo de aspiración que tienen los pacientes. Cuando un paciente o cuando una persona está borracha, como ustedes han debido ver alguna vez, han escuchado decir que en lo dormido se ha vomitado, se ha broncoaspirado y ahora está chau, se murió. La anestesia prácticamente es eso, o sea, es darles un estado de sueño, un estado de inconsciencia donde también pueden vomitar y también se pueden broncoaspirar. Y si tenemos un estómago lleno de alimentos o de líquidos, es probable que esta situación pase y tengamos nosotros un problema legal en realidad. El ayuno está dividido en dos tipos, un ayuno fisiológico y un ayuno patológico. Fisiológico significa que es normal para nosotros estar sin comer un tiempo. Si ustedes se levantan tarde y no desayunan, sin ningún problema pueden aguantarme hasta las 9, 10 de la mañana. O si no almuerzan, llegan tranquilos a la cena, sin ninguna descompensación de parte de su cuerpo. O sea, existe un ayuno fisiológico que el cuerpo mismo lo sabe compensar. Pero llegado a un límite que generalmente son las 8 horas, el cuerpo ya deja de ser fisiológico y empieza al ayuno patológico. ¿Qué significa ayuno patológico? Que el cuerpo ya recurre a sus energías de reserva para tratar de compensar esa deficiencia, especialmente de azúcar o de glucosa. Por eso es importante indicarles a las personas cómo tiene que ser su ayuno. Si yo a Vale le digo, mañana te vas a operar a las 10 de la mañana y desde hoy día a las 6 no vas a comer nada, ¿cuántas horas han pasado hasta mañana a las 10? 14 horas han pasado. Y eso más, 16 horas creo que han pasado. Entonces ya pasó su ayuno fisiológico. Entonces ya mañana, apenas amanezca, ya va a estar con hambre, con sed, y eso es perjudicioso para la propia cirugía, para el propio estado del paciente. Entonces hay que tratar de mantener un ayuno que no sea, que no entre dentro de lo patológico, sino dentro de lo fisiológico. Por esa razón le podría decir, vale, que si su cirugía es a las 10 de la mañana, a las 7 o 6 de la mañana puede servirse una tacita de té con azúcar o un juguito dulce que no tenga pulpa, sin pan, sin queso, sin su mortadela, sin huevos, sin nada. Eso puede hacerlo, es un líquido. O sea, el ayuno de líquidos claros es solamente de 2 horas. Entonces, ella puede tomar eso unas 2 horas antes de su cirugía. El ayuno para líquidos claros va de 2 horas. En el caso de los niños que todavía están tomando leche materna, este ayuno sube a las 4 horas porque la leche materna, a pesar de que es líquido también, tiene un residuo sólido, que es como cuando se corta la leche y ese sólido se queda en el estómago. Y cuando vomitan esos niñitos, sale como queso fundido en realidad. Si el, es el otro tipo de leche, leche artificial, hay que manejarla como si fuera un sólido
donde las horas aumentan a 6 horas. Por último, si el ayuno ya es por comida grasosa, un pollito, una pizza que han comido, se tiene que esperar nomás 8 horas. Seguramente Vale va a volver a preguntar qué pasa con la emergencia. ¿Qué pasa cuando Vale se va a una fiesta y a las 3 de la mañana se va a Hernando Siles a comer un pollito o su hamburguesa y al momento de volver a su casa sufre un accidente que amerita una cirugía de emergencia? Tenemos que, la cirugía no la podemos suspender, tenemos que lidiar contra este ayuno. ¿De qué manera? Vaciando el estómago con sondas nasogástricas, vaciando el contenido líquido si hubiera, el contenido aéreo, porque sabemos que ahí adentro hay aire también, que podrían estimular el vómito, y dando medicamentos antiácidos para minimizar la acidez de su estómago, dando medicamentos procinéticos que estimulen el vaciamiento del estómago que pase el contenido del estómago hacia el intestino. Y en lo posible, minimizar las drogas que hagan perder la conciencia para que no nos vomite. En el caso de que sea anestesia general, donde es inevitable esa situación, lo único que nos queda es que alguien nos ayude presionando el cartílago cricoides hacia abajo, hacia el esófago, tratando de impedir el reflujo y que la maniobra de intubación sea lo más rápido posible. O sea, en una secuencia muy rápida, donde no se pueda dar chance al reflujo. Y si existe un reflujo, hay que aspirar, pero violentamente. Entonces, esas son las situaciones que nos perjudican. Si ya viene broncoaspirado, el pronóstico es complicado. Este meme tiene mucha razón porque después de las mamás, las personas que se preocupan sí o sí si comiste o no comiste son los anestesiólogos, porque un ayuno no controlado puede ser catastrófico si no se comida. Todas estas valoraciones que hemos hecho del laboratorio, de radiografías, electros, nos orientan a clasificar al paciente y ver si tiene algunos riesgos. Le encontramos escalas de riesgo que el paciente pudiera tener. La escala ASA es la famosa de todos los anestesiólogos. O sea, escala ASA solamente utiliza el servicio de anestesia. ASA significa Asociación Americana, Sociedad Americana de Anestesia en realidad. O sea, Sociedad Americana de Anestesia. Y ellos han sacado una escala, primeramente eran 5 puntos, pero después lo han ampliado